Jungle. Audio Jungle. Súper bien. Bueno, empecemos con lo que quiero ver, digamos, de la clase de hoy, que es con respecto a aplicaciones iguales. Es el cierre de esta unidad de algunas aplicaciones, digamos, le llaman especiales, diferentes, digamos, no tan tradicionales de utilizar los amplificadores. Empezamos desde que habíamos visto los amplificadores de instrumentación y pasamos luego a otras aplicaciones como las que estábamos, digamos, viendo de la clase anterior, que vamos a ver. Donde la última vez, si recuerdan, fue lo que eran los amplificadores de transconductancia. También antes de eso habíamos visto los de aislamiento y nos hacen falta ver, digamos que dos aplicaciones más, que son el uso de los amplificadores para aplicar, digamos, cálculos logarítmicos y antilogarítmicos a señales de tensión. Entonces, falta ese y unos cuantos convertidores de cierre, algunas ideas de cómo utilizar los amplificadores para generar control de algunas señales, corrientes y tensiones por ahí. Entonces, la primera parte que vamos a ver es cómo utilizar un amplificador operacional. Ojo, digamos, este es el propósito, para intentar aplicarle a una señal eléctrica el logaritmo a esa señal y obtener como resultado otra señal de tensión proporcional a ese logaritmo. Ahora, estoy buscando aquí un par de pages que se me hicieron. Allá están acá. Entonces, de todos los dispositivos, el amplificador operacional es bastante interesante su funcionalidad a nivel de las terminales de entrada, de que no permite flujo de corriente y que la diferencia de tensión, digamos, es muy pequeña, o por lo menos la que más utilizamos en muchas aplicaciones es de que el flujo de corriente por las entradas tiende a cero, solo es una pequeña proporción de polarización, que sí existe, pero es un margen muy bajo en magnitud. A partir de esas características, si uno empieza a pensar, digamos, sobre todos los dispositivos eléctricos que hemos estudiado, no en este curso, en general, desde que empezamos en CC hasta que fuimos pasando por entonces hay resistores, capacitores, inductores, y empezamos con los dispositivos activos. Aparecieron en los dispositivos activos ciertos comportamientos entre tensión y corriente que permitían una relación exponencial entre sí, tensiones y corrientes. Si ustedes recuerdan, a nivel de la junta PN, la relación entre tensión y corriente es una relación exponencial. Entonces, a partir de esa característica y la característica que tiene el amplificador operacional, vamos a aprovechar de ambos, de una junta PN y un amplificador, para poder aplicar, digamos, este cálculo matemático que, que va a venir, digamos, de por medio. Entonces, antes de empezar en eso, vamos a repasar un toquecito a la junta PN, digamos, a un diodo, para entender de dónde están las ecuaciones, porque van a ser las ecuaciones que nos permiten aplicarlo en el circuito con amplificador. Entonces, empecemos con esta idea, para recordar un poquito y tenerlo claro. Si yo tengo una junta PN, esta junta va a tener un voltaje, vamos a llamar este voltaje F, UF, y vamos a llamar entonces esta corriente IF. Entonces, esta corriente IF, en la zona que él no entra, digamos, vean que aquí en este gráfico, vamos a apoyarnos un poquito del gráfico este del lado derecho, y en la zona donde él no ha estado, digamos, todavía polarizado, en el voltaje ya donde la tensión se mantiene muy constante y la corriente aumenta, sino en la zona que es como curva al inicio de la polarización, él tiene un comportamiento exponencial. Ese comportamiento está asociado a una ecuación dada como esta, que de hecho es la que está ahí en la propia curva.
Vean que es E a la QVF entre KT. Si lo vemos como un sistema, yo lo que estoy definiendo es que conforme la entrada, definiéndola como la tensión, la respuesta de corriente tiene una forma exponencial. Si lo vemos así como un sistema, tengo entrada de tensión y respuesta de corriente y hay una relación exponencial entre ambos. Si recordamos los parámetros, este IR es la corriente de reversa, o sea, es la corriente que fluye en la dirección contraria del diodo, aunque lo ideal es que él bloquea toda la corriente, pero no es completamente cierto. Entonces es un parámetro, de hecho este IR es un parámetro de las hojas de datos. Usted se va a una hoja de datos de un diodo y uno de esos parámetros es la corriente de reversa. Después Q es la carga de un electrón. Entonces ese es otro parámetro que relaciona esa curva. El otro T es la temperatura en Kelvin. Y el otro, ese K que está ahí, es la que conocemos como la constante de Boltzmann. Vamos a ver si lo escribo bien. Esto es, creo que es 2m, ¿ok? Estos son los parámetros y la entrada y la salida, VF y F, que relacionan la corriente y tensión de un diodo. Si empezamos a jugar un poquito con esto, me interesa la idea de cómo darle vuelta a este sistema, de verlo de forma de que la entrada sea la corriente, ver al diodo de esa forma, y que la salida sea la tensión. Entonces, para intentar hacer esta inversión de las señales, vamos a jugar con la ecuación que tenemos ahí. Entonces, para ir despejando eso, ¿cómo lo podemos hacer matemáticamente? Entonces, yo agarro ahí R y lo puedo pasar al otro lado. Y R es una constante. Ok. Y aquí acá. Si quiero despejar este VF, tengo que aplicar, digamos, algo que elimine el exponencial. Entonces, ocupo una función inversa del exponencial. Por tanto, ocupo aplicar un logaritmo natural que me permita ese despeje. Bueno, de hecho, vamos a ver, logaritmo, sí, y R. Ahora, de este lado va a quedar entonces Q, perdón, VF, KT. Y aquí el logaritmo de IR y F entre IR. Entonces, despejando esto para generar la relación inversa, entonces, ¿cómo queda la tensión del diodo? La tensión del diodo cambia como una relación KT entre Q, para allá, por el logaritmo de la señal de corriente entre la constante de reversa y R. ¿Ok? Vean que hay una relación en forma inversa que es logarítmica con respecto a la corriente y la tensión. Así como es lo lógico, digamos, en el asunto. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué? Digamos, de hecho, la pregunta aquí es un detalle que importa hacer. Es, ¿por qué es tan importante la función logarítmica? Porque en algún momento uno diría, está bien, podemos intentar buscar la función logarítmica de una relación de una junta PN que relaciona tensión y corriente. Pero en la práctica, digamos, ¿para qué nos va a servir pensar en esta formulación matemática? Entonces, los logaritmos tienen una característica muy particular y es por esa característica que tienden a tener
utilidad, digamos, en los sistemas de procesamiento de señales, en este caso, digamos, analógicos. Esta curva que está aquí, esta es la curva del diodo, aproximadamente. De hecho, ven que esto está aproximada aquí al punto 7 voltios, que es como la voltaje, digamos, ya de polarización, donde ya, digamos, la corriente lo que hace es subir y casi no cambia la tensión, ya funciona como un switch. Pero, ok, ahora, un detalle importante es esta curva vista desde la forma inversa que despejamos. Esta curvilla que está aquí yo la ploteé y es nada más un, digamos, y igual al logaritmo de x. ¿Ok? Que sería, digamos, una función logarítmica que tiene detalle como todos los logaritmos que tienen diferentes bases. Esta es la base exponencial, que cuando x es 1, el logaritmo vale 0. Y así. ¿Qué es el detalle interesante de esta función? Esta función, digamos, si los valores de x son muy pequeños, le da imágenes muy grandes, o le da imágenes grandes, vean que, digamos, si el x está más pequeño de 1, le da valores grandes, negativos, pero le da valores grandes. Y a los valores que son mucho mayores a 1, valores que van creciendo hacia la derecha, le asigna valores no tan grandes. La tasa, digamos, de variación es menor. Entonces esto le da una relación, digamos, si proporcionalmente, pensándolo en una forma muy general, es los valores muy grandes los escala por magnitudes no tan grandes, pero los valores pequeños les da un escalamiento un poco mayor. Entonces él es capaz, en general, de hecho eso es lo que funciona en lo que uno usa en Bode, me resalta muy bien valores muy pequeños y al mismo tiempo los valores muy grandes los resalta de forma de que los valores, digamos, como que sean valores no tan exageradamente grandes, que estén en un rango manejable. Entonces él es como que los pequeños les da una, ¿cómo es que estaba buscando la palabra? Se me acaba de ir. Como un, digamos, como los hace notables o notorios, digamos que los hace un poco visibles, digamos, para un circuito. Son valores muy pequeños y los hace un poquito más grandes para que sean más visibles para el circuito. Y los muy grandes, si existen, los escala por una menor magnitud con la intención de que sean proporcionalmente comparables entre los pequeños y grandes. Entonces es un sistema que es como de acondicionamiento en señales que tengamos magnitudes muy pequeñas y muy grandes al mismo tiempo, que puedan ser posibles. De hecho, esa es la lógica, más o menos, de la idea de la función logarítmica. Entonces, esto que está aquí, vamos a plantearlo entonces en un circuito con un amplificador, basándonos en que la junta del diodo funciona así. Ok. Vean, bueno, voy a ver aquí, voy a abrir de una vez así, abriendo la simulación de un ejemplo. A ver. Un segundo que está abriéndose todavía. Muchísimo. Okay. Voy a mostrarles funcionando y ahorita le planteamos por qué funciona, por qué aplica el cálculo. O sea, voy a mostrarles un ejemplo funcionando y después lo vamos a analizar un poquito más el detalle de por qué hace lo que... Ay, no, me perdí, disculpe. Entonces, acá, circuitos y los de aquí son los logarítmicos. Como vamos a ver las dos versiones, la parte interesante es que con el mismo diodo ya vieron que de una forma funciona como el exponencial, que es como el inverso del logarítmico, entonces por eso le vamos a llamar el antilogarítmico. Y la otra forma funciona, cálculo, como una generación logarítmica. Entonces, de una y otra forma los vamos a aprovechar para generar un circuito que haga tales cálculos.
Entonces, aquí tengo armado un sistema que hay que ir, digamos, viendo poco a poco porque hay unos detalles interesantes de por qué hace lo que está haciendo, el ajuste. Pero el propósito de este circuito es, yo tengo en la entrada varias señales diferentes, tengo una función CD, tengo una función triangular y una función senoidal de entrada. Tengo esta etapa inicial de este primer amplificador, lo que está es haciendo un cálculo aproximado del logaritmo de las señales de entrada. ¿Ok? Tengo una señal de un circuito de cálculo logarítmico. Al mismo tiempo, ese circuito tengo que darle una inversión de la señal y luego les voy a explicar bien por qué. Entonces, esto que está aquí es un circuito de acople entre el logarítmico y el antilogarítmico, que me vuelve a recobrar la señal, digamos, la polaridad, para pasarlo de entrada al antilogarítmico. Si uno esperaría, si digamos, si uno se plantea el diseño de todo esto, y si el ajuste, aunque sabemos de que siempre hay muchos ajustes de offset y cosillas que no son bien precisas, pero uno esperaría de que si yo a una señal de entrada le aplico el logaritmo y después le paso por la función inversa, de que la señal de salida tienda a ser lo más similar a la señal de entrada. Esa es la intención. Si lo hace, significa que todo esto está funcionando de alguna forma bien. Y veremos entre el inicio o la señal de entrada y la de salida, la señal intermedia que representaría, digamos, el logaritmo de la entrada. Entonces, ese es el propósito de esta simulación. Vean que por ahí hay diodos, que es por eso que son los que vamos a aprovechar para generar esos cálculos, y un amplificador. El diodo solo no nos va a funcionar. Realmente él solo no podríamos utilizarlo tan fácilmente para aplicar, digamos, el cálculo que queremos. Pero acompañado de un amplificador con su característica tan particular, y ahorita, que de hecho la que vamos a definir ahorita, vamos a ser capaces de, ok, planteémonos este caso de análisis. Vean que, por ejemplo, veamos nada más alguna simulación. Aquí está puesto la fuente senoidal. Entonces, para poder ver eso, eso sí tiene que verse, digamos, en corriente, sí, con osciloscopios. Son señales variantes. Tienen que ser, detalle particular es que la señal de entrada tiene que ser de la extensión que yo quiero calcular, el logaritmo, tiene que ser positiva, por obvias razones. Ya vimos que el logaritmo matemáticamente está definido para entradas positivas y además que la función del diodo se presenta cuando yo lo estoy polarizando en directa. Si lo polarizaran en reversa, ya no tiene la característica de logarítmica o exponencial. Entonces yo tengo que aprovechar ese rango, esa zona de trabajo del diodo para que funcione como un logaritmo. Entonces vean que aquí la señal de entrada, que es la de color rojo, está con esta señal senoidal que yo le puse a la fuente un offset. En los settings, en la configuración de la fuente, le puse un offset tal de asegurarme que la fuente no tenga valores ni ceros ni negativos. De hecho, está con un offset un poquito pasadito para que no ni siquiera llegue a cero. Un poquitito, como 0.1, a lo que recuerdo. Entonces, la señal de color rojo es la señal de entrada. ¿Qué es lo que va a hacer el logaritmo en forma muy, digamos, no, abstracta, no, en forma general? Cuando la tensión de entrada es muy pequeñita, le va a dar una salida un poco más grande. Vean aquí, cuando yo estoy viendo los mínimos de la onda senoidal, los valores de salida son bastante mayores, la diferencia. Pero cuando la onda senoidal está en sus valores más altos, vean que aquí lo que le da de magnitud no es tanta. La diferencia entre el valor máximo y el que le da el logarítmico se ve, digamos, menor. Entonces es como que resalta, esa palabra era la que andaba buscando, resalta las magnitudes bajas y comprime un poquito las magnitudes altas. Esa es como la función lógica de un logaritmo a nivel de función que nos interesa. Entonces, vean que ahí la señal azul es la cálculo de la salida logarítmica. Del otro lado,
Yo le estoy, digamos, después vamos a ver, bueno, de hecho yo creo que ya se entiende un poquito por qué tuve que invertir la señal, porque el circuito es un inversor. El circuito como tal, el logarítmico, es un inversor, aparece un menos en el cálculo. Entonces, si ese menos que aparece, vean, eso es porque aquí yo le estoy invirtiendo. De hecho, la señal realmente se ve aquí abajo. Así sería la señal de salida del logarítmico. Si yo le pasara esta señal negativa al antilogarítmico, le estaría pasando una señal en el rango de operación del diodo que no funciona. Entonces, para poder acoplar eso, le estoy pasando esa señal por un inversor bien ajustadito y balanceado para que no me, con el offset y demás, para que no me haga mucho destrozo porque del nivel y que solo me haga la inversión. Matemáticamente me cambie, me multiplique por un menos uno y ya ahora sí, en este otro lado, la de color rojo es la señal de entrada, que es la que está pasando por el antilogarítmico y su salida, aunque también el antilogarítmico es un inversor, entonces la salida es un negativo de la señal de entrada del inicio. Entonces, si yo quisiera que sea pura la señal, o sea, igual con la entrada, necesitaría otra etapa de inversión. Pero aquí para ahorrarme hacer ese trabajo, nada más le estoy poniendo un menos a este canal y aquí estaría viendo la señal de salida. Vean que funciona bastante bien en el contexto de que son casi exactas. Hay unos pequeños ajustes en milivoltios de variación entre la entrada y la salida, que ya es un asunto más de los propios amplificadores y también que no todo es ideal, porque los planteo para decir un poco ideal el hecho de que sean perfectamente iguales. Ahora, vean que, bueno, eso con ese, si pongo la fuente, vamos a ver, suave. Si pongo la triangular más o menos genera esa señal. Nada más hay una señal ahí, un poco sería el cálculo logarítmico de una señal lineal. Pero vean que es muy parecido. Resalta las magnitudes cuando son muy pequeñas en la entrada y las grandes las atenúa un poquito la intención. Y también funcionaría si le pongo un valor CD. Entonces, aquí para ver ese CD creo que tendría que verlo aquí. ¿Ok? Entonces, vengo con el valor CD, ahí están 4 voltios. Le calculo el logarítmico, saca la función azul del primer osciloscopio y luego al otro lado invierte. La azul pasa a ser la entrada, que es la de color rojo, y la salida pasa a ser la azul, que es de 4 voltios. Entonces, digamos, esos son tres ejemplos. Ahora, veamos por qué hace eso, un poquito, para entender, digamos, el ajuste. Veamos, empecemos por el logarítmico. Preocupémonos por este primero. Esta resistencia estoy intentando balancear lo mejor que se podía, porque no es tan fácil. El offset, el offset, digamos, me da un poco de error en el cálculo. Como entonces ese valor de offset. Entonces lo que estoy tratando de ir era balancearlo. Pero idealmente el modelo es sin ella. De hecho, si yo tengo la corrección del offset con estas patillas, no lo requeriría con las de offset null, que sabemos que físicamente sí las usan. O sea, un 741 lo trae, solo que aquí no están disponibles en el simulador. Vean que es un diodo en el lazo de realimentación negativa, polarizando, digamos, en directa hacia la salida, y una resistencia de entrada. Ese es el circuito, vean lo simple que es, pero se compone de esos tres elementos. Entonces veamos cómo es que eso hace lo que supuestamente tenemos que debería ser el logarítmico. Entonces tenemos un amplificador, está en modo inversor, tengo en la entrada una resistencia de entrada, ay, acá, vamos a llamar a esta resistencia R1, aquí tengo la señal de entrada, y en el lazo de realimentación, un diodo para generar la señal de salida. La idea de este circuito es de que esta tensión de salida en el tiempo esté en relación con el logaritmo de la tensión de entrada, en alguna relación posible. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle
característico que logra aplicar este amplificador en este circuito. El detalle más particular, y el cual de hecho es lo que va a hacer la función, es que esta corriente que ingresa aquí va a ser prácticamente la misma que va a pasar por el diodo. Eso es lo que entendemos. De hecho, idealmente son las mismas, asumiendo que las corrientes de entrada son cero. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo esto, ¿a qué es igual la tensión de salida? Empecemos por ahí. Planteamos entonces el diodo, que ya sabemos cuál es su ecuación. Su ecuación es que para esta tensión que le llamamos VF, tiene una relación exponencial con la corriente IF que fluye por él. ¿Ok? La tensión de salida me interesa definirla con lo que está aquí atrás. Entonces, para intentar reflejarla contra la entrada, como este nodo del amplificador están a la misma tensión, vean que si este nodo de aquí yo lo considero como el nodo de referencia, yo podría decir de que el voltaje de salida es igual al voltaje de F del diodo, pero por un menos de diferencia. O sea que esto es igual al menos el voltaje del diodo. Por ahí hay una relación. Ahora, la parte interesante es de que este voltaje del diodo tiene una corriente IF. Pero esta corriente IF es igual a esta que podríamos llamar I1. Entonces vamos a ir por ahí un poco a poco. Faltan un par de ecuaciones más. La primera es esa. O sea, la primera ecuación que hay que entender aquí es que la corriente en este diodo por el amplificador va a ser igual a la corriente I1 en el tiempo. Vamos a asumir que son iguales. Como la corriente en el tiempo I1 no va a cambiar solo si la entrada cambia, va a estar en una relación proporcional a la entrada y al valor de R1. Eso va a definir, digamos, la corriente I1. Entonces, podemos usar este V de entrada entre R1 para definir VF, usando la ecuación que teníamos en la página, en la página de hace un rato. Entonces, vean así era. Usemos un poquito la memoria a ver si nos va bien. ¿Cuál era la tensión de un diodo según su corriente? Entonces, la tensión de un diodo, vean que aquí aparece el menos que les decía. Vamos a tener menos KT entre Q, constante de Boltzmann, temperatura, carga, por el logaritmo natural. Recuerden que ese logaritmo era IF entre IR. Pero aquí vamos a usar a IF como la entrada, descrita en función de la entrada. Entonces vamos a tener que es el voltaje de entrada entre I de reversa y R1. Vean que esta ecuación matemática, así como está, me está modelando al circuito como un sistema que tiene de entrada Vn, valga así la redundancia, o sea, sí, Vn como entrada, V de salida, pero él lo que está haciendo aquí es un cálculo, la relación es logarítmica entre ambas. En este caso es un logaritmo o base exponencial, pero es una logarítmica, ¿ok? Aparece el menos de la inversión. Esta constante, digamos, en el diseño práctico, esta constante KT entre Q para, digamos, manejo en 25 grados Celsius, si no me equivoco, es una constante muy típica que es los famosos 25 milivoltios. Entonces esto a 25 grados Celsius. Entonces, muchos de los diseños, 25 grados se considera como una temperatura, digamos, ambiente, que el transistor, digo, todos los elementos activos no están ni en calentamiento ni en frío, porque también yo podría tener un sistema ahí, no sé, en el Polo Sur, un lugar donde está a 10 grados, sometido a condiciones de temperatura baja, o que tenga calentamientos y tenga temperaturas altas. 25 es el que se usa, de hecho, a nivel de hoja de datos y todo, es como la temperatura, digamos, de ambiente. Entonces, para ese valor de temperatura, la constante
de KT entre Q se conoce, aproxima en 25 milivoltios. Y es, digamos, se utiliza para hacer el cálculo, digamos, de un caso como estos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el ejercicio? Ahí tenemos tres tensiones de entrada diferentes. Tenemos corrientes de reversa que depende del diodo en sí. O sea, que IR habría que ir a buscar el diodo que yo esté usando. En este caso es un diodo simple de silicio, 1N4001, ¿sí? Buscar la hoja de datos de la corriente de reversa, que de hecho, o sea, creo que yo aquí tenía unas hojas de datos. Quería ver. No, bueno, no la tenía, pero veámosla acá. Vamos cualquier. Esta IF. Pues que esto no es el diodo. Estos son transistores. Que esto también ahorita. Eso es el paso que iba a seguir. Vamos el 1N4001 de. Porque estaba en la tabla de atrás. Debería. Este es para 25 grados. El típico es de 50 nanos. De hecho, es un valor así usualmente. Si uno, digamos, típico que se encuentra en los libros es en el orden de los nanoamperios y que puede variar un poquito a más o menor dependiendo de cada modelo, cada diodo. Pero para los 25 tienen, digamos, por ejemplo, si fuese el caso, tengo 50 nanoamperios de corriente de reversa. Entonces, la corriente de reversa, volviendo aquí, es un parámetro del diodo que use. R1 es la resistencia que use de entrada en el circuito logarítmico. Y la otra es una constante, digamos, que para 25 grados se usa en aproximadamente 25 milivoltios. Ese es el modelo de análisis, digamos, del cálculo logarítmico. No es mucho más allá de lo que hay en la simulación. Y antes de ir a ver el otro, o sea, y ver más, veamos de una vez, este sería el logarítmico. Planteemos aquí el caso del antilogarítmico. Veamos la simulación. Vean que el antilogarítmico, lo que hacemos es un intercambio. Ponemos el diodo como el elemento que recibe la señal de entrada y ponemos en la realimentación una resistencia. Entonces, es lo único que hacemos para poder aplicar, digamos, la operación contraria. Veamos entonces cómo calza la mate para ese. Entonces aquí vamos a poner al diodo. Y aquí vamos a poner la resistencia. ¿Está bien? Ya vemos esta resistencia RF. Y aquí entonces tendríamos aquí a IF. Aquí pongámosle I diodo y V diodo para diferenciarlo un poquito. Nada más. ¿Qué ecuaciones hay acá? Entonces, vean que el voltaje de entrada a nivel, digamos, eléctrico, con este caso antilogarítmico, es igual a la tensión del diodo en el tiempo.
ver, VD. ¿Bien? ¿Ok? Es igual a la tensión del diodo. ¿Qué otra ecuación hay ahí? Bueno, claramente la idea de esto es usar que ID, o sea, la corriente que pase por el diodo va a ser igual a la corriente IF en la resistencia de realimentación. Forward. Y la otra relación es la salida. Ocupo una ecuación para la salida. ¿Cómo está relacionado? Si yo veo esto en función de VF, digamos, aquí el VF sería como este, según la corriente. Entonces, yo tengo que la tensión de salida sería igual a menos VF en el tiempo. VF en el tiempo es igual a menos IF por R1. RF le pusimos. ¿Ok? Ahora, IF en el diodo, o sea, ven que aquí más bien voy a ocupar la primera ecuación, la de la curva. Exactamente la ecuación de la curva del diodo. Entonces, el voltaje de salida, este IF lo vamos a entonces hacer menos I diodo por RF, ya que IF y ID son iguales, y con la ecuación del diodo, la corriente ID es igual a I de reversa por el exponencial de K V, el V del diodo, que sería el V de entrada, pues son iguales entre KT por RF. Entonces vamos a ver, la salida en un diseño de estos sería menos IR por RF por el exponencial, y este exponencial aquí tendría 0,025 de la constante de KT entre Q por el voltaje de entrada. Que es el inverso del logaritmo natural, que es el exponencial. Entonces, si yo uso los mismos diodos para que tengan las mismas constantes de corriente de reversa, si uso la misma resistencia R1 y RF y trabajo en la misma temperatura, debería esperar de que al acoplarlos, la salida del logarítmico, pasándolo por el antilogarítmico, pueda hacer, digamos, recobrar la señal original del sistema. Entonces vean que es un sistema para aplicarlo en tensiones. Una tensión de entrada, le aplico el logaritmo, genero otra tensión. Esa tensión podría trabajarla también con un antilogarítmico para generar una respuesta de tensión también. O sea, ese nivel de tensión es el trabajo de esto. ¿Alguna duda? Si se queda claro cómo se ve el planteo matemático y vea que la simulación pues lo refleja bastante bien. Bueno, hay una forma, solo, digamos, solo como para que quede ahí, y de hecho el libro también la menciona, y es algo que no es solo porque lo menciona el libro, sino es un asunto que es posible. Yo preferiría, digamos, en una forma normal de trabajar esto, yo preferiría que cuando el diodo o la junta PN, llamémosle así, que utilicemos para hacer el análisis logarítmico sea de un diodo específicamente. Sin embargo, ustedes saben que un transistor BJT podría utilizarlos con cierta configuración para aprovecharlo como una junta PN. Entonces, nada más aquí lo que les voy a mostrar es que cómo sería la idea de poner un diodo, digamos, en una junta PN. Si usted tiene, digamos, un BJT NPN, así, así.
Si yo cortocircuito y estas dos señales de acá están en estos dos nodos, la base y el colector están a la misma tensión, esto hace nada más el modelo eléctrico de una junta PN. Es un equivalente de una junta PN. Entonces eso le llama, digamos, base común. Si yo trabajo y pongo digamos, si tuviera un transistor y lo trabajo así aquí, me puede dar la función de que la característica de su junta PN me permita modelar el diodo que hace el cálculo, digamos, logarítmico. Solo que aquí habría que ir a buscar el parámetro de reversa, que usualmente, digamos, yo necesitaría para poder hacer el análisis, los cálculos. Se conoce, digamos, que este se llama la corriente de base, ¿cómo es? EBO, se llama así, EBO. La corriente emisor base en, en reversa. O eso también ¿cómo se llama en inglés? Cut off. Creo que es como vienen en las hojas de datos. Por eso era que quería que viéramos esta. Aquí que teníamos esta. Vean acá. Algunos transistores cuesta encontrar estos parámetros que son hojas de datos un poco escuetas, no sé por qué, pero algunos otros vienen muy bien especificadas cada una de estas características. Por ejemplo, este que es muy típico, el 2N222. Vean que aquí está esa corriente, que la marqué y se me fue esta. Que este transistor es de un máximo de 10 nanos. O sea, lo que te da es el máximo. Pero bueno, ahí sería como un punto para dar una aproximación del cálculo, digamos, de la corriente de reversa de emisor. Ok, entonces digamos, es un parámetro que habría que extraer de la hoja de datos del transistor si usara el transistor como junta PN. Entonces, es una posible funcionalidad, pero que nada más es modelar, hacer el trabajo del diodo. Aquí, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, tengo dos preguntas. dale. Una es en la ecuación exponencial, Ajá. ese 0,025 estaría dividiendo. Ah, totalmente, Ok. Y totalmente. la otra pregunta es, yo hizo en otros cursos el uso del transistor como diodo para cumplir diferentes funciones. Me preguntaba cuál era la utilidad práctica de utilizar transistores en vez de diodos. Yo pensaría que en términos de manufactura sería más fácil crear un diodo que un transistor, por ejemplo, en un integrado. La misma tecnología, exacto. Hacer una junta PN sobre el silicio, yo sinceramente no tengo, digamos, una idea, no, digamos, porque yo tengo las mismas, digamos, ideas que ustedes, digamos, exponen. A nivel de fabricación, que es por un lado que usted se puede ir a analizarlo, disponer, digamos, de hacer un transistor o un diodo es casi que nada más, de hecho, con solo hacer un cortocircuito entre la base y el colector, prácticamente es una junta nada más, es una junta PN. Entonces, digamos, en una oblea que yo esté diseñando ahí, si la electrónica o en un chip y que la quiera fabricar, yo pensaría que no hay una diferencia realmente en sí. Es diodo, ok, nada más hagámosle aquí el detalle de unir eso y ya hacemos que sea una junta. Ponemos nada más, supongo que toma hasta menos área. Si uno nada más le quita la parte colector. Y en la práctica, digamos, si ya lo vemos como del lado de usuario en el sentido de que yo lo que tengo son diodos, transistores y así separado, como electrónica de dispositivos, y yo lo armo el circuito, tampoco le veo una diferencia así en si uso un diodo o un transistor. Es más, yo preferiría usar el diodo. Nada más necesito dos pines, tengo que soldar menos, podría ser hasta inclusive más barato. Entonces, realmente yo no tengo, o sea, aunque como dice usted, en algunas
aplicaciones. El diodo, el transistor es el que ponen y el que lo ofrecen como el dispositivo para cierta aplicación. Si ese transistor que lo modelan para que haga la función de un diodo tiene algo muy particular, no sé, de alguna aplicación, puede que sí sea necesario de que tenga que ser el transistor, pero habría que ver algún caso para verlo, pero a mí no, yo no le veo así, de entrada, por ninguno de los dos lados, que podríamos pensarlo, algo que haga muy relevante o más importante de usar un transistor. De hecho, no sé si ustedes, digamos, si se le ocurre alguna o alguno de ustedes han escuchado o saben de algo así, más bien ya, o han visto alguna aplicación ya muy particular y sería, la podríamos hasta intentar pensar, pero hasta ahí, digamos, es más o menos lo que yo entiendo. Pues llevé discretos con el profe Montero y él también lo mencionó. Ajá. Eh, Pero le mencionó como el por qué. O hay Esa alguna es la razón. cosa, estoy intentando recordar y yo siento como que sí mencionó un porqué, pero no recuerdo qué había dicho. Em, no recuerdo si tenía que ver con... Es que no tiene sentido que sea facilidad de fabricación, pero así es como lo recuerdo, algo sobre facilidad de fabricación. Sí, yo no le veo Este, sentido tampoco. sí, entonces, en cierta manera, me gustaría ir a preguntarle para ver. Sí, porque digamos, fabricación, estamos hablando de dos ideas. Una es fabricar el diodo como el chunchito que tengo ahí en la caja de herramientas. Otra es integrarlo en una olea, donde están los restos de transistores y cosas y demás. Entonces, tal vez, digamos, supongo yo que como las máscaras y todos los, digamos, dispositivos, las máscaras realmente, de fabricar los transistores, están ya diseñadas para ellos, con tinas, para hacer juntas PNP, para no modificar y tener, digamos, máscaras que hagan juntas nada más PN, un diodo, así uno, nada solo, nada más. Hacen el transistor completo, pero seguro tienen que de fijo hacerle una conexión para montarlo como una, digamos, en base común con el colector y cortocircuitarlos. Pienso que podría tal vez ser eso, para no tener máscaras específicas del diodo y tirarse solo con transistores y unirlos así. Podría tal vez ser esa razón, tal vez me suena. Otra pregunta que tengo es sobre el uso de un MOSFET conectado como diodo también para la retroalimentación, ya que el MOSFET tiene una ecuación cuadrática en vez de exponencial. Entonces, yo, bueno, en el curso de activos vimos que uno puede usar un MOSFET como un diodo. Me preguntaba si hay aplicación con amplificadores operacionales como para hacer funciones cuadráticas. Hay, digamos, hay otros, hay circuitos que hacen para hacer cálculos, multiplicar ese tipo de cosas que son, digamos, específicos para eso. No sé si en el fondo si utilizarán algún MOSFET. Vamos a ver, tal vez pueda ser posible. O sea, porque en el detalle aquí es el amplificador lo que te permite, el gran toque de estos circuitillos es que permite que la corriente de entrada, que la controlo de una forma, corresponda a la misma corriente del otro dispositivo. En este caso estamos poniendo, al invertir diodo y resistencia, logro las dos funcionalidades. Si intento usar un amplificador, la matemática tendría que permitirnos, si digamos, esa relación podría ser posible. Mientras eléctricamente él esté en su rango de trabajo, y yo pueda lograr eso, yo no le veo problema. El rato puede ser una interesante, yo no me lo había planteado y no lo he visto, pero no le veo problema en intentarlo. Y puede que sea posible. Tal vez que no lo haya visto no quiere decir que no se use. Eso para nada es cierto. Eso no es... Vamos a ver una cosa. Curva del...
Puede ser bastante posible. Así como suena, dijo, para tarea, diría. Vamos a ver. Ahí este panel del Zoom no me deja. No lo hará a veces. La relación cuadrática de este señor. Suave, suave. Es- Sería con esta curva de salida. Pero la relación cuadrática es en esta zona. Correcto. Profe, en la región, Es que bueno, esta sería la única zona de trabajo que podríamos utilizar pensando para el... Porque yo necesito la tensión de S, que es la tensión de... en esa parte donde dice saturación, pero creo que incorrectamente dice saturación, porque eso sería para un... Ah, no, perdón, mi culpa, mi Ujú, culpa. En la parte de saturación, ver la altura de las líneas horizontales. ujú, Esas alturas dependen cuadráticamente del VGS, a la par trae los valores de VGS, ¿ves? ujú. Pero es que Entonces, esa sería la relación cuadrática que uno estaría explotando. pero son entre dos tensiones. Yo necesito, según el modelo del circuito, necesito con la corriente que es la que me permite, el amplificador lo que me permite es que la Sí, corriente que está en la entrada se va a mapear al otro dispositivo, al que está en la el realimentación. truco, el truco para lograr eso es exactamente el mismo truco del BJT. Uno hace un corto entre la compuerta y el drenador, y al hacer eso, la tensión a través del MOSFET VGS es tiene una igual a relación VDS. cuadrática a la corriente a través del MOSFET. Si VGS, hacer VGS igual a VDS. Sí. Y Ujú. cuando hace eso, logra obtener un pequeño transistor que hace cuadráticas. Ujú. Pues Según la teoría vista en activos, no estoy seguro en la práctica que también se ajusta a esa teoría. puede ser interesante. Voy a planteármelo para un interesante adendum. No hay mucho, nada más es agarrar un toquecito, las mate de la ecuación, intentarlo acoplar para ver si él lograría darle el cálculo y entonces bajo eso simularlo. Esta es la ventaja de esto. Parece posible, parece. Intentar que él me mapee, digamos, que la corriente, o sea, porque en el fondo no puedo, digamos, habría que ya pensar en otro diseño. Un diseño similar a este, habría que intentar de que la corriente, como eso es lo que permite el amplificador, que se mapea la entrada a la parte de realimentación, me permite generar el acople entre la salida y la entrada, en ese caso sería cuadrático. Pues parece. Está interesante para verlo ahí como adentro. A ver, después me pongo a jugar o algo así, para ajustarlo bien y no hacerlo tan a la... Vamos a ver.
¿Alguno tiene alguna otra duda, pregunta sobre esta parte de los logarítmicos, antilogarítmicos? Es una función muy particular y específica que, digamos, como tal, está, digamos, la analizamos por ahí y, digamos, vean que en la simulación no anda tan nada mal. De hecho, para nada mal. Aunque sí hay que ir ajustando mucho. Y para que nada más se dijo que sí me entendieron. Este inversor que está aquí es porque como esta polaridad sale negativa, para poderle pasar a este antilogarítmico, le tengo que invertir el signo y se haga para hacerlo otra vez positiva, de magnitud de tensión. Y nada más. Ahora, bueno, si no tienen pregunta con estos, veamos. Está interesante eso del transistor. Luego lo podemos del MOSFET. Entonces aquí, bueno, este es nada más el circuito. Hay unos circuitillos. Ah, bueno, nada más, esta era como la conclusión ya de que yo la mencioné hace un momento, pero ese gráfico es bastante interesante entenderlo. De hecho es que es muy visual, entonces quería ponerle que está en el libro, pero que hacer recalcar sobre él. Si usted quiere comprimir una señal, comprimir, usted puede usar un amplificador y que la ganancia sea menor a 1. Entonces pasa de magnitudes más grandes a hacerle una proporción de magnitud menor a la señal. Pero si esa señal que yo tengo que trabajar tiene variaciones en magnitud pequeñita, que no sea ruido, porque si es ruido no es la gracia, pero que tenga información en variaciones de magnitud pequeña y al mismo tiempo pueda presentar variaciones altas, dependiendo de qué suceda en el sistema, si es un sensor o algo así. Si tiene esa característica, si yo le hago una compresión lineal con un amplificador, le va a reducir por el mismo porcentaje, digamos que sea por un 50%, toda la señal, tanto la grande como las de variación pequeñita. Eso va a hacer que cuando yo lo vea en la salida de la compresión, las magnitudes bajitas se van a ver todavía menos. Entonces, podría suceder que al hacer esa compresión, esa sección, que es lo que se muestra en este circulito, empieza a ser relativamente comparable con el ruido del sistema. Ya empiezan a tener una relación muy, muy cercana en magnitudes. Y que eso no es bueno, porque perdería, ya se empieza como a meter con el ruido, se oculta. El ruido la va a distorsionar y la pierdo. Entonces, la compresión logarítmica, si yo tuviese una situación de esas, lo que intenta es, ok, las magnitudes muy grandes las puede amplificar un menos, reducir un poco, y las que son muy pequeñitas no las escala tanto, las mantiene en una proporción bastante cercanas. Entonces él me hace resaltar las magnitudes pequeñas y no las atenúa mucho, y las magnitudes grandes las podría, digamos, mantener en un rango manejable. Es ese ajuste entre magnitudes pequeñas y grandes, y ya ahí tengo una señal que puedo trabajar mejor, y que si yo después necesito los datos originales con una compresión antilogarítmica, ya puedo recobrar la señal original digamos, en un sistema posterior. Pero esa es, digamos, la lógica, aprovechar la curva que genera un logaritmo para intentar esa compresión diferenciada para las cositas que tienen magnitud muy pequeña y las que tienen un poco de magnitud mayor. Esa es la intención cuando yo pienso en los logaritmos, su función principal. Y ahora, digamos, estas últimas partes son algunos convertidores particulares, que estos están más por simulación, yo los monté todos, de algunas aplicaciones que a alguien se le podría ocurrir necesitar algo similar a algunas de estos ejemplos. O sea, estos ejemplos son, vamos a ver, convertidores. Algunas aplicaciones muy simples, pero que de pronto uno no se las había planteado per se. Vamos lo que los cargue bien. Ok, creo que ya. El primero que vamos a ver, esta aplicación es de un convertidor, no, generar una fuente de corriente constante. Usualmente uno lo que tiene en alimentación de circuitos es un circuito de alimentación de tensión, que me mantiene la tensión constante. Más bien, esa es la intención.
Normalmente es difícil de tener un circuito de alimentación que genere más bien fuente de corriente constante a una carga. ¿Cuál es la característica? Si en una fuente de tensión constante lo que va a variar es la corriente, dependiendo de la carga. Si yo cambio la carga, lo que cambia es el valor de la corriente, pero la intención es que la tensión sea lo más constante posible. Entonces, en las fuentes de corriente, yo lo que requiero es lo contrario, que la corriente no cambie su magnitud, pero lo que va a cambiar es la tensión de la carga. ¿Ok? Entonces, con un amplificador de estos, vean este amplificador, de hecho aquí está el diagramilla. Si yo tengo la fuente de tensión, la que quiera, vean que aquí tiene una fuente variable, si yo la dejo en 3 voltios, con una resistencia de 1K, la relación de esos dos va a definir la corriente de entrada por el inversor. Bueno, la corriente que entra aquí al nodo. Entonces, en este caso es 3 entre 1K, eso es, vamos a ver, 3 milis, de hecho sí, ¿ok? Esos 3 milis, por estar conectado en el amplificador en forma inversora, de esa forma, van a hacer la corriente que fluye por la rama de realimentación. Entonces va a forzar de que esta rama, su corriente sean 3 miliamperios, sin importar quién sea el RF. ¿Ok? Ahora, si yo RF lo denomino como la carga de alimentación, o sea, o la carga que yo voy a alimentar de corriente, y ahí conecto el sistema de carga, se supone que esto lo que tiene que hacer es, sin importar si yo le cambio la resistencia a la carga, los 3 miliamperios que tienen que fluir por esta, ¿qué sería? Por esta rama, no deben de cambiar. Entonces, si sucede eso, estaría funcionándome como un suministro de corriente muy estable, sin importar tanto el valor de la carga. Esa es la idea de esta aplicacioncilla. Entonces, vean que ahí están los 3 miliamperios, sin importar, digamos que aquí tengo una carga más pequeña. Aún así, vean que, bueno, eso fue como la permutación, lo que la sintió, o que esa carga aumente de resistencia. Claramente esto va a estar en el rango de que el amplificador maneje todo eso, o sea, que el sistema a nivel de potencia y todas las limitaciones, como todo circuito electrónico tiene rangos de trabajo, de limitaciones eléctricas, pero si está en el rango de trabajo normal para él ser capaz de hacer esto, él logra mantenerme esa constante de corriente sobre esta resistencia de carga, que solo la puedo cambiar si cambio aquí alguno de estos dos parámetros. Si yo cambio esta resistencia R1, pues cambio la corriente. O si cambio esta tensión. Por ejemplo, ven que si yo subo esta tensión a 3.5, tengo que es como la perilla de control de la corriente del circuitillo. O si también cambio la resistencia, si fuese un potenciómetro, el R1, digamos. Este R1 cambia con A. ¿No más? Ah, es que los dos cambian. O manual. Yo puedo cambiar esto aquí manual. Entonces también con el potenciómetro o algún resistor aquí variable, yo podría entonces ajustar la magnitud de la corriente. Pero vean que es como un espejo. De hecho lo que está haciendo es eso, como una copia espejo de la corriente. Que la logra mantener, aún así yo cambiando el valor de carga. Entonces es una aplicación más que se le puede dar, digamos, a un amplificador. Luego, esa es la fuente corriente constante. Otra de las aplicaciones es generar un convertidor de corriente a voltaje. Usualmente, de hecho, esta aplicación es no todo, o sea, hay muchos sensores, muchos son lo que generan los sensores son señales ya de tensión eléctrica. Entonces yo agarro esa tensión eléctrica, la paso ya a un circuito de acondicionamiento y demás para poder, digamos, trabajar con la señal posteriormente. Pero hay algunos sensores que lo que generan es una señal de corriente. Es totalmente posible y de hecho eso sucede. Si yo lo que tengo es un sensor de que lo que cambia es la corriente del mismo,
La mayoría de los sistemas de acople, de acondicionamiento, amplificación y demás trabajan sobre tensiones eléctricas. Entonces es muy necesario pensar en algo que me pase de lo que es una señal de corriente proporcional a una señal de tensión de salida. Entonces este circuito con un amplificador, asumiendo que existe un algo que me genera una señal de corriente, vean que aquí yo la estoy colocando como una fuente, que yo ahí puedo cambiar, ahí está en un rango ahí de miliamperios y que yo puedo cambiarle su valor. Si esta corriente ingresa a la terminal no inversora y con una resistencia de realimentación, yo puedo agarrar entonces la salida de este amplificador proporcional a esa corriente. Y ya de ahí en adelante hay un acople y ya yo puedo trabajar con esa señal, pero en función de que lo que cambia es en tensión. Vean que aquí, bueno, de hecho ya está, sí, ya ahí está simulando fuente de corriente constante. Vean que ahí tengo un miliamperio. Si yo lo paso, vamos a ver, eso está aquí, vamos a ver. Es que no paré la simulación del anterior. Eso fue. Ok. Acá. Entonces, claro, es un inversor, pero eso no es problema porque podemos hacer, digamos, con él, devolverlo, lo que sea. Lo que importa es que sea proporcional. Si cambia la corriente, que cambie la tensión. Entonces, digamos, si yo sube la corriente a como está ajustado para esa resistencia y demás, entonces él va a generar, digamos, un cambio proporcional según una señal de corriente reflejado en la salida como una señal de tensión. Entonces, esta modalidad me permite, si yo tengo algún sistema que genera una señal de corriente, acoplarlo con esto a una señal de tensión. Entonces, es una aplicación muy posible de requerir en algún momento y que se ocurrirme, digamos, de cómo trabajarla. Ok, es bastante simple la idea. Ahora, otro es el inverso. El asunto interesante es este inverso que está aquí, yo tengo una señal de tensión y pensar acoplarlo a una señal de variación de corriente. Entonces, que digamos, por eso llamo convertidor de voltaje a corriente. Entonces yo lo que voy a tener es una tensión que entra al terminal positivo, tengo un lazo de realimentación, ve que es un no inversor, así como está, y yo lo que voy a ver como sistema es de que la corriente IL es la salida. Entonces vean la parte interesante, como la tensión de entrada está aquí en este nodo y también va a definir la tensión de este otro nodo por ser asumiendo el amplificador como un amplificador ideal, significa que este nodo de aquí, esta tensión de aquí va a cambiar proporcionalmente a la entrada. ¿Correcto? Si la entrada cambia, cambia la tensión de este nodo. Esta tensión del nodo va a generar la corriente de toda esta rama. ¿Por qué? Porque hacia allá no va a entrar corriente. Entonces vean que la tensión de entrada está teniendo un papel de variación directa, es capaz de hacer el cambio directo en la corriente que baja desde la salida hasta el negativo de este amplificador. Y la parte interesante es que no depende de cuánto vale R2. Sin importar el valor de R2, el único que hace que cambie esta corriente es la fuente de entrada, o R1. Entonces vean que aquí, digamos, en este momento, esa es la tasa de relación. Tengo 7.5 voltios y tengo 7,5 miliamperios de salida. Si bajo esto, la corriente nada más cae. Y vean que yo puedo cambiar esto. Yo puedo hacer que sea una resistencia más pequeña o una resistencia más grande. Si mi sistema de carga yo lo conecto aquí, este sistema de carga va a tener una corriente variable en función de un control por tensión desde el lado izquierdo. Entonces es como una forma de visualizar un circuito que lo hemos visto en muchos lados, que es un no inversor,
pero con la intención de que yo controlo una corriente según una tensión de entrada y que esa corriente no va a depender de la resistencia de la carga que pase por ella o de la carga que tiene ella, sí, digamos, en resistencia. Entonces es una forma, son simples ideas, pero que no deja de ser, digamos, en algún momento necesario alguna función de este estilo. Ese es el convertidor. Y el último ejemplo es un detector de picos, así como, o sea, imagínense, en esto hay demasiadas, o sea, hay, esto, el panorama de aplicaciones o ejemplos son muchos. Internet está plagado de cosas que uno puede hacer con amplificadores y cosas demás. Son solo algunos ejemplos, tal vez un poco más cercanos a digamos, a ser, digamos, utilizados. Este detector de picos, que es el último que vamos a ver, mira, no le cambié el nombre aquí. Voy a cambiarlo acá. Lo que intenta es como hacer un sistema que esté monitoreando, digamos, una señal de tensión que es, digamos, en el sistema, en algún entorno como tal, y que el monitoreo de esa tensión yo lo pueda resguardar en algún capacitor, digamos, o en un sistema de almacenamiento de corto tiempo. Esto muchas veces se visualiza con la idea de, por ejemplo, usted tiene señales analógicas, pero a usted le interesa si en el tiempo sucede algún caso de que alguna de las señales o la señal de análisis supera algún flanco, digamos, si tiene un pico de voltaje de 10 voltios o mayor a 10 voltios. Entonces, usted lo que necesita, usualmente esto hoy en día lo trabajo no mucho con un sistema digital. Tiene un sistema de un ADC que está, digamos, muestreando esa señal, teniendo ahí el monitoreo, pero el detalle de que usted lo hace con un ADC es que ese monitoreo es con una frecuencia de trabajo, de muestreo. Suponga la idea que usted cada un segundo muestrea la señal. Entonces, si usted muestra esa señal en cada segundo, usted no sabe realmente qué sucedió entre una muestra y otra en el tiempo. El tiempo que usted está, digamos, sin muestrear, es un tiempo que, si ahí fue donde se generó el pico de tensión y yo no lo logro capturar en la siguiente muestra, pasó y no lo vi. Entonces, si esto, como es algo dinámico, realmente puede suceder muchas ocasiones de que yo esté con un sistema digital monitoreando el asunto y no logre visualizar algún control de picos en el sistema de alimentación o per se. Entonces, este circuitillo lo que me hace es como un retenedor de ese pico. Utiliza un diodo y un capacitor junto con digamos, un amplificador. Y lo que hace es, si sucede un cierto pico en la señal de entrada, yo lo podría visualizar en la tensión de ese capacitor que me lo va a retener un poquito en el tiempo. Entonces, de hecho, vean que yo la simulación que les estoy mostrando es con una onda senoidal que está veanla ahí en el osciloscopio. Y el capacitor se va a cargar al máximo que tome esa onda, el pico de esa onda. Vean, como es una onda senoidal, que es la de color rojo, vean que es una escala de 2 voltios, entonces aquí tiene como 3 voltios, de hecho es lo que dice la fuente. Él lo que hace es, cuando la tensión llega a 3 voltios, él la va a sostener en el tiempo. Claro, como es un capacitor, esta tensión, vean que de hecho ahí se ve que va como descargando. En el tiempo, digamos, si él se descarga mucho, puede que pierda mucho, digamos, la retención del valor que hubo. Pero la intención de esto es, si yo sostengo esta señal, si yo puedo estar monitoreando con otro sistema, yo puedo llegar y hacer el muestreo y ver, mira, aquí hubo un pico de 3 voltios hace un rato, hace algunos milisegundos en el transcurso entre una muestra y otra, hubo un pico máximo de 3 voltios. Entonces, esa es la intención. Detalle particular es que este circuito solo tiene 2 formas de descargarse para poder volver a detectar otra vez el pico. Una es que esperar mucho tiempo o el tiempo necesario para que la tensión se descargue, o la otra es una forma, digamos, manual, o podría ser controlada, porque ese interruptor podría ser un relé que yo controle con una señal eléctrica.
Entonces, un relé o algo así, que yo con una señal eléctrica hago el corto de la terminal no inversora a la tierra y descargo el capacitor para que ya esté disponible para detectar otro máximo que suceda. Entonces, yo podría, digamos, trabajar en esa idea. Entonces, este detector de picos, si uno lo ve funcionando, voy a devolverlo a la fuente de entrada. Vean que ahí, donde yo lo devolví, el capacitor se está descargando en el tiempo, pero como tenía un pico de 3 voltios, tiene que bajar mucho para que empiece a retener el pico de 1 voltio, porque vean que esta fuente es de 1 voltio, ya ahí lo está reteniendo en el tiempo. Otra forma, vean que yo ahí voy a cargarlo otra vez a 3. Otra forma es que yo le haga aquí con el corto de ahí, descargo automáticamente el capacitor y ya lo tengo otra vez disponible para detectar, digamos, picos máximos. Entonces él ahí está detectando el máximo, vean que se descarga un poquito, pero él se sostiene. Otra, si yo le paso de 1 voltio a 2, él va a recargar al pico de 2 y lo va a sostener en el tiempo. Y puede suceder lo mismo si nada más lo paso a 3. Y ese detallillo era que si lo devuelvo, vean que él todavía no detecta el pico si fuese de 1, pero lo puedo resetear. Es como un reset. Es una aplicación que podría suceder o requerirse de alguna forma y que es, digamos, importante verlo así. De hecho, ¿cuál es la idea de este diodo? Vean que este diodo básicamente es, vamos a ver, ¿cuál es la intención de ese diodo que esté ahí? ¿A alguno se le ocurre por qué estamos poniendo ese diodo? Para lograr eso. O sea, ya vimos qué es lo que hace, pero ¿por qué requiere del diodo para hacer eso? Vamos, alguno que se distraiga un ratico aquí en la clase. ¿Cuál es la intención de ese diodo ahí para lograr lo que vimos que hace ese circuito? ¿Será para cargar el capacitor, pero que no se descargue? Sí, porque si no, exacto, porque si no estuviera, no me retendría la señal, digamos, porque la intención es que lo retenga lo mayor tiempo posible. Pero si no estuviera el diodo, cuando el nodo de aquí arriba, por ejemplo, ven que en el caso de una senoidal es visible el efecto. En estas tensiones negativas, yo tendría una tensión más baja aquí que aquí y el capacitor empieza a cargar, digamos, a descargarse directamente. Entonces, no lograría la retención de la carga. Entonces es exacto, evitar que la carga salga. No sale ni por aquí, ni sale, bueno, en teoría tampoco sale por el inversor del transistor, aunque sabemos que ahí salen unos pequeños nanoamperios. De hecho, esa es la mayor fuga que tiene, digamos, cuando este señor de aquí empieza a descargarse. Se empieza a descargar por la base del transistor diferencial de aquí. Es poquita, pero por ahí, digamos, hay un trabajo. Pero si yo lo pongo aquí el corto es inmediato, le hace una descarga, digamos, total. Pero sí, esa es la función del mismo, bloquear o permitirle el efecto de retención. Entonces, digamos, esas 4 eran aplicacioncillas tip ahí, interesantes, diferentes, de pensar cómo hacer, digamos, cosas con un amplificador y otros elementos. Logarítmico y el antilogarítmico que vimos al inicio. Y bueno, con esto cierra la unidad 14 del libro, la unidad 3 de acá. Aquí también termina la parte de la materia del examen y digamos nos faltaría, hay que empezar a ir trabajando también con ya el próximo examen que ya es la parte de Audio filtros. Jungle.